Del infierno a la esperanza. Dos caras de una misma ciudad. Medellín, la segunda más importante de Colombia y hasta hace unos años la más violenta del mundo. Han vuelto a hablar con pistolas. En los 90 morían asesinadas 6.500 personas al año. En 2006 la cifra descendió radicalmente a 700. Nadie hubiera apostado porque la tierra del miedo pudiera convertirse en lo que es hoy, una metrópoli moderna y un ejemplo de gestión pública. Pero en la ciudad de la Virgen de los Sicarios no hubo milagros. Un hombre de carne y hueso, Sergio Fajardo, tuvo mucho que ver. Este doctor en matemáticas se propuso despejar incógnitas en la complicada ecuación de Medellín: droga, crimen y guerrillas. En solo 4 años como alcalde conectó el centro urbano a través de un teleférico con los barrios de montaña, antes abandonados y sin más ley que el crimen organizado. Invirtió en educación, políticas sociales y urbanismo. Además, facilitó la reinserción social de 4.000 paramilitares. Hoy sigue en política, aunque no se plantea presentarse de nuevo a la alcaldía, pero nadie olvida que bajo su mandato Medellín resucitó de entre los muertos. Señor Fajardo, muy buenas noches. Buenas noches. O sea que se puede transformar una ciudad en unos cuantos años. Pues es un proceso que toma tiempo, hacia atrás y hacia adelante, pero nosotros pusimos una marca en una ciudad como la nuestra que ustedes presentan con la marca del dolor y la destrucción que ha significado el narcotráfico en Colombia y en Medellín. Colombia explotó una bomba hace cerca de 30 años, el narcotráfico, y el epicentro fue en nuestra ciudad, en Medellín. Le hemos visto la cara a la destrucción. El narcotráfico es la mayor destrucción posible. Al que tiene precio se lo encuentran porque tiene toda la plata del mundo, y al que estorba lo eliminan y no tiene ningún tipo de barreras. Nosotros hemos cara. La ciudad ha pasado por muchos altibajos, pero tampoco jamás ni Medellín ni Colombia se han arrodillado, se han resignado. Es una historia poderosa, nos falta, porque mientras que existe el narcotráfico siempre habrá violencia, pero hemos mejorado y Medellín es un ejemplo y sufriremos todavía y habrá noticias negativas, pero yo creo que tenemos un rumbo. Bueno, el señor Fajardo es una personalidad y es además una persona con una historia que dentro de un momento pediremos que nos cuente, un matemático que aparece casi por sorpresa en el mundo del periodismo, luego en el mundo de la política. Pero queremos recordar que hace unos años un escritor extraordinario, al mismo tiempo un hombre muy polémico, Fernando Vallejo, escribió un libro, La Virgen de los Sicarios, que nos produjo una gran impresión. En el año 1994 describía la ciudad Medellín, su ciudad Medellín, con palabras tremendas. Ya no nos queda en Medellín ni un solo oasis de paz, decía. Atracan los bautizos, las bodas, los velorios, los entierros. Matan en plena misa o llegando al cementerio a los que van vivos acompañando al muerto. Si se cae un avión, saquean los cadáveres. Si te atropella un carro, manos caritativas te sacan la billetera mientras te hacen el favor de subirte a un taxi que te lleve al hospital. Hay 35.000 taxistas en Medellín desocupados, atracando. Y decía además, los teléfonos públicos destrozados, el centro devastado, la universidad arrasada, sus paredes profanadas con consignas de odio, reivindicando los derechos del pueblo, el vandalismo por donde quiera y la horda humana desatada. En fin, muchas cosas más podríamos decir. Vivir en Medellín es ir uno rebotando por esta vida muerto, de la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Yo no sé si exageraba o no, pero nos impresionó mucho ese relato de Fernando Vallejo. Yo creo que hay una exageración. Naturalmente está describiendo esa parte amarga y dura asociada con la violencia. Pero no vale la pena entrar en los detalles. Aceptemos que hemos vivido en una época dolorosa para nuestra ciudad, donde la muerte ha estado en muchos espacios de nuestra ciudad y el reto nuestro ha sido reconstruir la esperanza. Y tenemos la gente, tenemos la calidad y podemos avanzar muchísimo. Entonces, Vallejo, dejémoslo como escritor y reconozcamos que la muerte estuvo en nuestra ciudad. Ahora le pedimos que nos cuente qué es lo primero que hicieron, pero antes, usted es matemático profesional. Exactamente. ¿Y cómo fue usted votando hasta este territorio de la política para hacerse cargo como alcalde de esa ciudad? Por cabeciduro, terco, no sé cuál sea la expresión acá en España. Porque yo hacía parte de ese grupo de colombianos privilegiado. Yo tuve la mejor educación posible. Yo encontré mi camino, quise ser científico y fui, avancé, hice un doctorado en matemáticas, iba por el mundo probando teoremas y presentando artículos, trabajando en todas partes, pero quería mi país.
Y después de muchos años, lo único que alcanzaba a decir era cómo deberían ser las cosas. Yo escribía columnas, participaba en programas de televisión, discutía, planteaba, hablaba de la educación como un proyecto de transformación social, pero todo terminaba en debería ser. Detestaba la política, pero me preocupaba lo público, como tanta gente, seguramente aquí en España también. Entonces, después de muchos años, encontramos algo que parece obvio. Son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba, pero dije, no nos vamos a morir diciendo cómo debería ser el mundo. Lo máximo que decían es, ¿qué tan inteligente? Entonces dijimos, pues vamos a participar en política. 11 años atrás decidimos construir un movimiento cívico en mi ciudad, en Medellín, con un grupo de personas y dijimos, vamos por el poder. Y vamos a plantear todo lo que hemos soñado, lo queremos convertir en una realidad. Y entonces, en lugar de estar diciendo debería ser, vamos a llegar al poder y vamos a decir así se hace. Y lo hicimos. ¿Y qué es lo que hicieron? Así se hace. ¿Cómo se hace? Nosotros teníamos claridad sobre ciertas cosas. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hacemos una política distinta, no nos ubicamos en ningún partido político tradicional y fijamos un conjunto básico de principios sobre los cuales nos relacionamos con el mundo. Planteamos problemas, como hacemos los matemáticos. Uno para Medellín, la violencia. Otro para Medellín, las desigualdades sociales, que valen para Colombia también y en América Latina en diferentes dimensiones. Y sobre eso empezamos a resolver los problemas de manera coherente y consistente con los principios que hacemos. Invitamos a la gente a participar. Hacemos una política que va marcando el camino para llegar al poder. Yo me caminé a Medellín de lado a lado, por todas las esquinas, y nos pusimos la ciudad en la piel, hay que sentirla, olerla, en el corazón hay que quererla y en la razón entenderla. Es difícil avanzar cuando además el tercero de los elementos que señalan es la corrupción. Usted señala la desigualdad, señala la violencia y luego la corrupción, la dificultad de hacer justicia, porque está también el aparato represivo, el aparato judicial corrompido. En parte, yo tengo que ser justo con Colombia, y en Colombia hemos avanzado, son 30 años de historia. Y hemos pasado por muchas cosas, pero Colombia ha mejorado, viene mejorando sistemáticamente. Institucionalmente Colombia es un país, a pesar de todo lo que ocurre, sólido en muchos aspectos. Y podemos ser críticos, y nosotros adentro estamos con todo en la crítica, pero Colombia ha avanzado. Y nosotros nos planteamos el problema que tenía que ver con lo que yo había soñado toda la vida. Y la pregunta es la siguiente: hay un mundo de la delincuencia, donde está la violencia, está la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia como hay en todas partes del mundo. Habitualmente se está detrás de la cabeza del narcotráfico, la policía, la justicia, que tiene que funcionar con todas las dificultades que ha tenido, pero con todo lo que ha mejorado. Pero yo siempre me hago una pregunta, o me hacía una pregunta, y es, cada que cogen a uno allá adentro, o esos que ustedes veían al comienzo, decía, ¿por qué entró? Hay una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada, si no la cerramos, no resolvemos el problema. Porque puede capturar todos los días uno acá, pero le estará entrando otro para reemplazarlo. Es una puerta de entrada grande que tenemos nosotros en Medellín, dolorosamente, con unas raíces profundas después de tantos años. Entonces, ¿qué sabíamos que había que hacer? Lo teníamos muy claro. Y hay que irla cerrando día a día. No está cerrada todavía le falta, pero la tenemos que hacer más y más estrecha. Si está más estrecha, van a entrar menos y va a ser cada día más difícil. Nosotros desde fuera, ¿qué tenemos que hacer? Piensen en un joven en Medellín sentado en una esquina, mira hacia el frente, o ve un muro sellado donde no tiene ningún camino, o ve esta puerta de la delincuencia abierta, que fue la bomba que nos tumbó esto. Entonces está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para cerrarla? Abrirle otras puertas. ¿Y cuáles tienen que ser las puertas? La de la capacidad que tiene la gente. La educación. Y el primer peldaño tendrá que ser la educación. La educación tiene problemas, si tú eres familiar con la educación, según entiendo. Sí. La educación tiene un problema, y es que todo el mundo habla de educación en todas partes del planeta lo mismo. La educación es lo más importante, pero siempre queda diciendo es largo plazo. Y esa es la fatalidad, porque en la política el largo plazo no existe habitualmente en esos términos. Y nosotros nos ingeniamos un mecanismo para decirle a la ciudad que se pueden hacer cosas y que para llegar a ese largo plazo podemos dar pasos y se pueden ver y ser tangibles. Entonces decidimos llegar con toda la fuerza a esos lugares donde el índice de desarrollo humano estaba más bajo, rompemos y utilizamos la arquitectura como una herramienta de transformación social poderosa, la arquitectura urbana, y empezamos a romper con muchos paradigmas, empezando por lo siguiente: lo más bello para los más humildes. Habitualmente en la política dice, si es pobre, cualquier cosa que le des ganancia, y es la política de la migaja, es la política que va de la mano del político clientelista y corrupto. La gente sentada y le va poniendo una cosita acá hasta la próxima elección. Pues construimos los edificios más bellos en los sitios donde nunca se habían visto. Empezamos a integrar la ciudad, y en esos edificios más bellos rescatamos algo que es muy poderoso, que habitualmente en política no se habla de eso, que es la dignidad.
porque no se puede medir. Entonces había gente que me decía, pero ¿por qué hace ese parque biblioteca tan espectacular que inauguramos con el rey de España allá en Medellín? En ese barrio tan humilde, podría ser 5 en lugar de 6. Esta es la dignidad. Y donde hay dignidad empieza el respeto. Y el niño o la niña que entre a ese parque biblioteca no va a entrar nunca a ese mundo. Lo estamos cerrando. Todavía nos falta. En Medellín ha aumentado la violencia en estos 2 últimos años y seguimos luchando, pero tenemos que seguir cerrando. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a la ciudad, a todos los espacios. Rompemos con esa barrera porque el miedo encierra. El miedo atrapa, el miedo divide, polariza, corta los canales de comunicación entre las personas, nos aísla, rompe el capital social y nosotros empezamos a conectar, a pegarla. Y la arquitectura nos sirve como un mensaje poderoso de dignidad. Entonces construimos parques biblioteca, bellísimos, nos hemos ganado todos los premios. Y hay gente que me miraba a mí y decía, no puede ser que en Medellín hagan esto tan lindo. Pues sí, en Medellín, ¿Cómo Colombia. reaccionaba la gente ante esos parques biblioteca? Es un orgullo, porque además cada parque biblioteca, nosotros no era que los hiciéramos y le dijéramos a la gente, venga, todo tiene un proceso social de participación. Conmigo ha trabajado gente extraordinaria, que sabe trabajar, que sabe llegar a la comunidad, que va construyendo. En el momento en que esto ocurre, es un momento de orgullo. Si tú vas a Medellín, a un parque biblioteca hoy, ten la certeza que la gente alrededor dice, qué orgullo es nuestro, y es público, y lo hicimos nosotros. Por supuesto, ahí no se acaba el problema, no. Pero eso es una forma de ir cerrando. Niño o niña que entra allá no va a entrar por esa puerta, nos falta. Entonces construimos los colegios, centros de cultura, la casa de la lectura, hacemos todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Apostándole al talento que tiene la gente. Esas son las puertas que nosotros tenemos que abrir y eso se llama esperanza. Cuando alguien en una esquina mira hacia el frente y dice, por aquí hay una puerta por la cual yo puedo pasar. Puede ser que me tome tiempo, pero ya veo una puerta distinta a la de la delincuencia o ese muro sellado.